Cuando hablamos del barroco como estilo artístico, vienen a la mente obras sobrecargadas con adornos. Y si hacemos referencia a la poesía, los temas centrales son el desengaño y el pesimismo, esta forma en que el hombre medieval concebía la vida como un valle de lágrimas. ¿Cómo se relaciona la poesía de esta época con el estudio del derecho? Se lo vamos a preguntar al autor del libro Dioses procesales, la cultura jurídica en el barroco desde la poesía, obra editada por el Instituto de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Comenzamos. Hoy nos acompaña Manuel de J. Jiménez Moreno, académico y escritor. Tiene estudios de Derecho y Letras Hispánicas en la UNAM. Actualmente realiza el doctorado en estudios latinoamericanos en la máxima casa de estudios. Es académico de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y subdirector académico en la revista de la Facultad de Derecho de México. Actualmente es consejero editorial de Proyecto Literal, miembro de la Asociación de Escritores de México y de la Asociación Mexicana de Retórica. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Aquí un gusto estar en el Instituto de la Judicatura, estar aquí con todos ustedes y compartirle un poco de este libro que apareció el año pasado. Así es, un tema muy interesante. Para ir entrando y tener contexto, explíquenos cuál es la relación entre estas dos disciplinas, ¿no? La poesía y el derecho. Claro, pues una relación que se evidencia desde siempre. De hecho, podemos pensar que prácticamente en los albores de la civilización, por un lado está este famoso poema La épica de Gilgamesh, y por otro lado pues está el Código de Hammurabi en la cultura mesopotámica. Entonces prácticamente vemos que ya desde ahí la idea de literatura y derecho van de la mano. De hecho, podemos también pensar que ambas disciplinas tienen el texto como la clave que los va a como hermanar y tener esos vasos comunicantes. Siempre se busca que el derecho tenga una buena expresión, y también la literatura durante mucho tiempo estuvo sujeta a diferentes reglas. Podríamos pensar que son dos lenguajes especializados. Claro, ¿no? Son dos lenguajes especializados que en un momento se tocan, otras veces no tanto, pero un poco de lo que se trata de este movimiento de derecho y literatura es volver a ver esas relaciones que, sobre todo por la especialización del derecho, con el positivismo jurídico, la dogmática jurídica, hicieron a un lado, pero que siempre estuvieron ahí, sobre todo en la cultura del letrado, durante muchos siglos, no solo en la antigüedad, sino ya después en el Renacimiento, en el Barroco, que justo es la época que trata nuestro libro de Dioses procesales. Antes de que vayamos al contenido de esta obra, ¿por qué se dice que la cultura jurídica no se debe desprender únicamente de lo que diga la ley, ¿no? O el texto legal, en este contexto hablando de poesía? Claro. Pues bueno, eso es una pregunta muy interesante. Creo que aquí la manera es la aproximación que tenemos al fenómeno jurídico. Si por ejemplo estamos pensando en términos muy positivistas, es muy difícil verlo. Sin embargo, si pensamos más en términos del derecho como un producto cultural, de hecho hay todo un movimiento que es análisis cultural del derecho, nos vamos a dar cuenta que no solamente el derecho tiene como fuente el sentido normativista, sino también puede tener otro tipo de situaciones políticas, económicas, psicosociales, y por qué no también textos literarios. Los textos literarios te dan una visión de conjunto, ¿no? de todo lo que una sociedad te quiere decir en un momento determinado. ¿Se puede leer un poema con métodos interpretativos propios del derecho? Decías que son como dos lenguajes, claro, muy sí, específicos. Dentro del movimiento de derecho y literatura hay varias como intersecciones. La más inmediata es esta de derecho en la literatura, es decir, indagar el imaginario jurídico presente en la obra literaria, como en las novelas, en los poemas se representan a los abogados, a los jueces, el sistema jurídico, y una es esa que precisamente es derecho como literatura. Y vamos a ver qué tanto las herramientas interpretativas, retóricas de una disciplina me sirven para otra y viceversa. Aquí la situación es precisamente el discurso.
los objetivos y fines del curso son diferentes. Y en ese sentido hay que tomarlo con pinzas para saber qué herramientas interpretativas me sirven. Por ejemplo, en literatura se utiliza mucho un sentido estilístico, retórico, herramientas interpretativas que tienen que ver con figuras retóricas, y a veces nos puede ayudar eso en el derecho, sobre todo para pensar en que el texto jurídico, sea sentencia, ley, tiene que ser claro y tiene que llegar a la gente. Y eso se hace con la estilística. Cuando los jueces van a elaborar sus sentencias, hacen una interpretación de la norma, Claro. ¿no? Estos métodos que utilizan ellos para interpretar las normas, ¿tienen como un símil o algo así en la forma en que se interpretan la poesía? Hay algunos razonamientos que sí tienen características comunes. Por ejemplo, está el razonamiento analógico, que también se utiliza en el derecho. De hecho, hay un texto increíble del doctor Carlos Pérez Vázquez, Derecho y Poesía, y ahí él hace un estudio sobre cómo el razonamiento analógico se usa en el derecho y también en la poesía. Claro, con textos diferentes, pero ahí él empieza a ver cómo en la poesía busca ciertas cosas que en el derecho se olvida un poco, y si a lo mejor lo hacemos en el derecho, podemos recuperar otros sentidos insospechados. Entonces, digamos que podría ser una herramienta útil, digamos, para los jueces, para sus equipos de trabajo, familiarizarse con todo este tipo de métodos. Yo creo que sí, a nivel como metodológico puede brindar cosas. Me parece que sí hay que tener como la responsabilidad de a lo mejor verificar que hacer textos literarios no es lo mismo que hacer una sentencia, una sentencia, etcétera. Pero sin lugar a dudas es algo que puede enriquecer mucho la labor de los operadores jurídicos. Yo sobre todo apunto el tema de la expresión. A veces a lo mejor en la tarea del día a día de los jueces se olvida un poco el tema de la expresión, ¿no? Entonces quizás con este tipo de herramientas se puede ayudar a recuperar todo el ámbito del buen mensaje, del buen uso de la palabra, exactamente. Bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso entramos ya de lleno a platicar sobre este libro, Dioses Procesales. Volvemos en un momento, quédese, estamos en Escuela Judicial. Rápidamente vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Curso de actualización en materias mercantil, civil y familiar. Magistrados y jueces federales analizaron el procedimiento judicial en derecho de réplica. El derecho de réplica es una instancia especial en la que tenemos que resolver nuestra faceta de instancia de juzgado de distrito, de instancia civil. Los periodistas y los medios masivos de comunicación tienen la obligación de permitir a aquellas personas que son aludidas en sus noticias a tener una réplica en las mismas condiciones de las noticias que les afectan. Entonces, por eso es importante que especialistas en el tema nos den este tipo de cursos. En materia de justicia laboral, examinaron la implementación de la reforma y los cambios que deberán realizar para la resolución de conflictos. Que los juicios se van a simplificar enormemente, dada la oralidad pues, que va a implementarse en este procedimiento, y pues las controversias no se van a resolver en 1, 2, 3, 5 años. Pues el término que pues, se está contemplando, que se está considerando, pues que sea 3 meses, 6 meses, no más de ello, siempre y cuando, ¿verdad?, se pueda lograr llevar a puerto esta función conciliadora. Además, intercambiaron experiencias con especialistas para el combate a la delincuencia en materia de delitos económicos y cibernéticos en las aulas de la Escuela Judicial. En la medida que tengamos una mayor capacitación, pues seguramente el ejercicio de nuestra actividad estará normado por un mayor criterio, un mejor criterio, y seguramente la función de juzgador será mejor hecha. Estos cursos nos dan ese bagaje importante para seguir estudiando, capacitándonos y poder llegar a la audiencia y resolver lo que tenemos que resolver.
Ya estamos de regreso hablando sobre cultura jurídica y poesía. Maestro, ya nos comentaba en el bloque anterior, bueno, para tener como un contexto, ¿no? De Claro. cómo es que conviven estas dos disciplinas. Ahora háblenos de su libro. ¿En qué momento surge la idea de escribir Dioses procesales, la cultura jurídica en el barroco desde la poesía? Muy bien, pues este libro, como ustedes lo pueden ver, bueno, primero hay que decir, está Open Access en el sitio del ¿Ya está en instituto. línea? Está en línea. Pues surgió la idea porque me di cuenta que en México hay muy pocos materiales del movimiento de derecho y literatura, que en Estados Unidos desde los 70s, 80s tuvo un auge importante. Entonces en América Latina en general está apenas iniciándose. Hay algunos materiales, han aparecido libros nuevos, no solamente aquí en México, en Perú también, pero no hay muchos. Entonces me ocurrió a mí hacer esta selección que fue de lecturas que yo tuve incluso en la licenciatura, ya después, autores clásicos, Góngora, Quevedo, etcétera, y yo me di cuenta que había mucho de derecho. Entonces empecé a marcar esos poemas, ya al final me salió un corpus muy grande y tuve que hacer la selección y apareció este libro. ¿A quién está dirigido este libro? ¿Quién se va a beneficiar más de su lectura? Yo creo que se van a beneficiar mucho. Yo quiero pensarlo en dos vías. Primero, la academia mexicana, en el sentido de colocar esta disciplina, esta subdisciplina, podemos decirlo. De hecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Plan 2020, ya va a aparecer como optativa Derecho y Literatura. Qué interesante. Entonces, eso por un lado. Y también, claro, y de hecho yo creo que es la idea principal de Dioses procesales, es que los operadores jurídicos, sobre todo jueces, magistrados, gente que labora aquí en el Instituto de la Judicatura y en general en el Poder Judicial Federal, tenga a bien conocer que en la literatura hay mucho de derecho. De repente pareciera que, bueno, literatura otra cosa, poesía otra cosa, amor, romanticismo, y no también pueden encontrar temas jurídicos y reflexionar sobre su propia actividad y también ver cómo eran en aquella época, ¿no? ¿Por qué seleccionó precisamente esta época del barroco? Esa es una pregunta que qué bueno que me la haces, porque creo yo que la gran cultura del letrado, que el letrado, ¿quién era? El letrado es aquel sujeto que al mismo tiempo era literato y también sabía de leyes. Entonces, ese abogado culto, todo, no es que no exista, continúa, pero ya no es como en aquella época que eran, digamos, los grandes pináculos del saber, etcétera. Ahí es en el siglo XVII, en el barroco, cuando tiene su auge, aunque comienza un poco en la Edad Media y ya después en el siglo XIX. Entonces me interesó hacerlo de esta época porque creo yo que es el momento de mayor esplendor en la literatura española, lo que se llama los siglos de oro, y también en la literatura jurídica. Están autores como Francisco Vitoria, como Fray Bartolomé de las Casas, como el propio Francisco Suárez, que van aparejados, siglo de oro en literatura, siglo de oro también en el derecho. ¿Cómo fue seleccionando los versos? Como te comentaba, fue un poco de las lecturas que yo iba haciendo. ¿Tienes sus favoritos, sus escritores Claro, favoritos? sí, de hecho encontré mucho más, pero me di cuenta que también quería hacer una antología que fuera compacta, que fuera un tanto de bolsillo y que la gente en un momento, dije, a lo mejor un secretario proyectista que en un momento tenga algo de espacio, que también es difícil, o a lo mejor al final que leyera un poema y que viera cómo también el derecho es cultura. Ellos, quienes acudan a la lectura de este ejemplar, van a encontrar un poco del contexto del momento en que se escriben estos poemas y además los propios poemas. También Así habla es. de los autores. Sí, claro. Al inicio del libro hay un pequeño estudio introductorio que habla de todo el contexto del derecho y la justicia en el mundo barroco, que es un tema que se ha estudiado mucho, no solo en la literatura, en política, en filosofía. Por ejemplo, Bolívar Echeverría reflexiona mucho sobre el tema del barroco, cómo seguimos siendo personas y sujetos barrocos en muchos aspectos, y ahí tiene este pequeño texto que habla un poco de cómo se veía la justicia, el Quijote, que tiene mucho de por supuesto, de justicia, de caballería, etcétera.
Y después de eso hablo un poco también de los poemas, hago un ejercicio de cómo se pueden leer estos poemas con tópicas, es decir, con los temas que aparecen en cada poema. Y ya posteriormente están los poemas en cuestión que tienen un aparato crítico pequeño, no mucho, no quise tampoco hacer una edición crítica como tal, sino más bien algo que sea muy, muy asequible y sobre todo no muy aparatoso para los lectores. ¿Cuál es alguno de sus poemas favorito? Si nos puede compartir o quizás leer un Claro, fragmento. de hecho me gustaría leerles el que le da nombre al libro. Es un texto de Lope de Vega, que es uno de los autores más prolíficos en la lengua española, con más obra, y se los voy a leer. Pleitos, a vuestros dioses procesales, confieso humilde la ignorancia mía. ¿Cuándo ser de vuestro fin el día, que sois como las almas inmortales? Hasta lo judicial, perjudiciales, hacéis de la esperanza anatomía, que no vale razón contra porfía, donde sufre la ley trampas legales. Oh monte de papel y de invenciones, si pluma te hace y pluma te atropella, ¿qué importan dinos, baldos y jasones? Oh justicia, oh verdad, oh virgen bella, cómo entre tantas manos y opiniones puedes llegar al tálamo doncella. Qué interesante. ¿Cómo entender este poema? Me llama la atención, por ejemplo, en la extensión, ¿no? Claro. De los asuntos, que ahora es todo un tema que se trata. Justo, ¿no? Este poema lo que hace es ver que este problema de la impartición de justicia, que nosotros sabemos que por la Constitución tiene que ser pronta y expedita, pues es algo muy, muy antiguo, ¿no? Aquí lo que hace el poeta es que se encomienda a estos dioses procesales para que tenga curso su asunto. Para que se resuelva más rápido. Y para que se resuelva. Y lo interesante es que se da cuenta cómo de un plumazo se puede determinar y pueden darle satisfacción, o en su caso puede seguir y seguir. ¿Qué decía? Notomía. Montes de... Dice, oh monte de papel y de invenciones. Que al final puede ser un epíteto del derecho, ¿no? ¿Qué otra cosa no es el derecho si una cuestión de papel, de invenciones? Claro, con mucha importancia y de interpretaciones, pero sabemos que el derecho tiene mucho de material de ficción, ¿no? No podemos ver a una persona moral, etcétera, sino que es una cuestión desde la abstracción. Conceptos abstractos. Vamos a hacer una segunda pausa y seguimos conversando sobre este libro que ya está en línea en la página web del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy, hablando sobre cultura jurídica y poesía. Ya nos platicaba en el bloque anterior, maestro, sobre el contenido del libro, nos comentaba los autores, Lope de Vega. ¿Qué otros autores cita? Pues son los autores clásicos, por ejemplo, Juan Ruiz de Alarcón, está también Quevedo, son, digamos, los que se encuentran en cualquier antología. Pero yo me quiero quizás detener un poco en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, porque junto con Alarcón son los dos autores mexicanos que aparecen obviamente en ese momento del virreinato de la Nueva España. Entonces, claro, pensamos a lo mejor en Sor Juana como esta poeta que tiene que ver con escritura lírica, a lo mejor de temas amorosos, sobre todo de desamor, pero también tiene algunos textos que tienen que ver con el derecho. Recordemos que incluso en su poema Primero Sueño, ya lo decía Octavio Paz, Otras Personas, ya se ve el dominio que tiene esta primera musa sobre las temáticas jurídicas, no solamente jurídicas, realmente yo siempre pensaba que Sor Juana era un genio porque sabía de teología, sabía incluso de gastronomía, y aquí ella hace un poema, un soneto que está pensado precisamente para que los jueces examinen sus motivos y sus razones antes de emitir sentencia. Es como una autocrítica, ¿no? Como una visión interna. De hecho, hay una parte, un verso que dice: jueces del mundo, detened la mano. Lo primero que tienen que hacer es mirar si lo que los mueve de repente a hacer, o más bien a resolver tal acción, no es una violencia,
de odio inhumano, dice Sor Juana de la Cruz. Entonces eso es muy importante porque en el discurso contemporáneo, sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad judicial, con la axiología jurídica, deontología jurídica, se habla de los valores que tienen que es un juego ahora importante para el juzgador. Tienen que considerar cuestiones sobre todo del arete, de la virtud, y Sor Juana ya lo está diciendo desde esa época. ¿Y cómo en esta tarea de impartir justicia tan compleja, porque los juzgadores tienen pues su formación, sus convicciones, sus valores, Claro. y a la hora de dictar una sentencia pues tienen que ser imparciales? Claro, es una de las cuestiones que busca siempre la justicia, la imparcialidad, y sobre todo pensar de dar a cada quien lo suyo. Entonces, este tipo de problemáticas vemos que no son nuevas. Realmente hemos avanzado en tecnología, hemos hecho, digamos, civilizaciones más complejas, pero el drama humano, la problemática, no solamente del derecho, de la justicia también, sigue siendo la misma. Dar cada quien lo suyo, este tipo de reglas, yo creo que ya desde la cultura barroca y letrada ya están ahí presentes. Comentaba usted hace un momento este perfil de los abogados en esa época, o las personas que sabían de leyes, cómo eran tan cultos, y ahora no quiere decir que no lo sean, pero ya es otro perfil. Claro. ¿Cómo reciben este tipo de herramientas, estos textos, los estudiantes de derecho actuales? Que ya comentábamos entre corte y corte, ahora ya no todo el mundo quiere verlo impreso, ¿no? Ya todo el mundo trae sus dispositivos. Sí. ¿Cómo reciben esto? Yo creo que justo hay un momento de quiebre donde me parece que todavía yo cuando estudiaba en la carrera había este discurso excesivamente especializado, normativista, si se quiere positivista, pero positivista en un sentido ideológico. Y yo creo que ahorita está abriendo, los estudiantes vienen con mucha sensibilidad, y aparte a mí me gusta ponerlo en primer semestre. De hecho, justo vamos a verlo ahora con mis estudiantes en primer semestre, vamos a leer algunos poemas de Dios Esperanza Sales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el derecho sí es especificidad, sí es manejar una técnica, pero también implica darse cuenta que tiene un lugar en el mundo, en la vida y en la cultura, en este caso la cultura barroca, pero también en la cultura contemporánea mexicana. Yo creo que ahora con el doctor Estrada Mitchell se va a ver mucho eso de aquí en el instituto, el tema cultural, el tema, digamos, vital del derecho. Bien, un poco para aproximarnos a las conclusiones de nuestra charla y en este tema que usted toca del Instituto de la Judicatura Federal como formador de los impartidores de justicia, ¿cómo funciona la poesía como una herramienta para enseñar el derecho? ¿No? Esto ya lo llevó a las aulas con los estudiantes, pero aquí... Yo creo que, o sea, no se puede enseñar con literatura, ni mucho menos con poesía, ciertos contenidos de los códigos, no se puede enseñar ni dogmática ni doctrina jurídica, pero creo que sí ayudan a adquirir una sensibilidad interesante. Hay una autora, Marta Nussbaum, que habla precisamente del juez literario y dice, es deseable que los jueces, los operadores jurídicos, también los estudiantes, que al final son los jueces y los abogados del futuro, tengan lecturas que les permitan desdoblarse y tener un ejercicio de empatía con la gente, con la gente de a pie. Por ejemplo, cómo van a juzgar a lo mejor a un criminal. Leer Dostoyevsky, Crimen y Castigo, es importantísimo. Entonces, yo creo que esa es la manera en cómo quizás se puede enseñar el derecho con la literatura, a humanizarlo. Bien, pues finalmente díganos dónde podemos encontrar el libro. Ya decíamos en la página web. Claro. ¿Y en qué otras librerías? En la página web, yo creo que aquí en la librería del Instituto de la Judicatura. También, bueno, lo importante yo creo que es cualquier persona, cibernauta, puede ir al sitio web del instituto y ahí descargarlo, es totalmente open access. Yo en este punto quiero agradecer mucho al doctor Ramón Ortega por la confianza y sobre todo a un colega, profesor de la Facultad de Derecho que trabaja acá con ustedes, el licenciado Rafael Caballero. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y estaremos ahí pendientes de sus nuevas publicaciones. Muchas gracias. También gracias a usted por su atención y gracias al equipo de producción que hizo posible este programa. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.